La idea por la que fui convocado es tratar de explicarles, volcarles mi experiencia en el caso de erradicación de la garrapata y volcarles los puntos claves que yo considero que le pueden ser de utilidad a ustedes para llevar adelante un trabajo exitoso. Yo creo que el punto 1 pasa simplemente por una cuestión de convencimiento, de decisión. Cuando nos convencemos, si nosotros tomamos todos los datos que acabamos de ver por el tema de la garrapata y las pérdidas que nos produce, y la posibilidad futura de mayores inconvenientes, es decir, no se vislumbra un panorama más claro, vamos a llegar a un punto de convencimiento y una vez que estamos convencidos vamos a decidir realmente, creo yo, favorable que el que puede va a erradicar, va a tomar la decisión de erradicar. Y yo siempre la comparo con una enfermedad cultural, es decir, estamos culturalizados en que los animales toda la vida tuvieron garrapata y que no es un problema nuestro la garrapata. Como si nosotros vemos el historial, someramente, ustedes ven que desde el año 1954 se dictó una ley de la lucha obligatoria, donde el Estado tomó las riendas porque había personal profesional de SENASA que se convenció de la necesidad de evitar las pérdidas que produce la garrapata. Entonces tomó la decisión de empezar una lucha obligatoria en la que participaron la mayoría de los productores también de esta zona, se empezó desde el sur para el norte, y así fue creciendo y fue hecha un poco por imposición, es decir, creo que ahí faltó el convencimiento realmente del productor de qué es lo que estaba haciendo. Entonces, la imposición era, tenés que limpiar, tenés que limpiar, tenés que limpiar, tenés que limpiar. ¿Qué pasó eso? A través del tiempo, por cuestiones que yo no voy a considerar acá, y no creo que ni siquiera es un tema para discutir, el Estado fue empezando a mermar su presión por una cuestión de falta de estructura, de presupuesto, de lo que quieran llamarle. La cuestión es que empezó a bajar la presión, empezó a estar cada vez menos en el tema de los... Así estábamos el Estado sobre los productores y el profesional veterinario prácticamente no tenía privado, ¿no? El veterinario privado no tenía tanta injerencia en el tema de la... A raíz del desmembramiento del organismo que imponía la lucha, nos fuimos quedando y empezaron a dictarse diferentes decretos como para ver cómo seguíamos en adelante. Así se dictó para Santa Fe una resolución, después para Corrientes una resolución en la que ya el SENASA claramente empezaba a desligar su responsabilidad en la garrapata y a tirarle la decisión a los productores. Ese es desde mi punto de vista, estoy hablando desde mi análisis. Pero ¿qué pasó a los productores? Quedamos con esa relación de que la garrapata era una enfermedad que pertenecía al SENASA. Y la garrapata no es una enfermedad que pertenece al SENASA, es una enfermedad que nos pertenece a los productores. Cuando nos convencemos de eso, vamos a tomar la decisión, creo que correcta, para seguir. Es así que ahora queda en manos de los productores, de la asociación de productores, y va a tener que tener mucha participación el profesional veterinario, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir al tuntún, tenemos que empezar a trabajar de una manera responsable para erradicar la garrapata. Y el Estado quedará como un controlador de la aprobación de garrapaticidas, la auditoría, es decir, no quiero ponerle funciones, pero yo veo este panorama así. A raíz de esa falta de convencimiento, de esa falta de aceptar que es un problema nuestro, tanto de los profesionales como de los productores, hoy estamos en la duda de qué hacer. ¿Seguimos con la lucha? ¿No seguimos? ¿Hacemos control? No sé a qué se le llama control, porque la verdad que si vemos el panorama actual que tenemos con la garrapata, la verdad que estamos muy comprometidos y yo creo que definitivamente desde mi punto de vista tenemos que ir a una erradicación. El punto 2, y aquí empezamos ya a trabajar en lo que yo le voy a tratar de explicar mis experiencias en la erradicación. El punto 2 es aislar el campo de batalla.
A mí no me gustan las guerras, como creo que a ninguno de ustedes, pero yo la garrapata la considero un enemigo, entonces voy a hablar en términos bélicos para poder expresarme mejor. Aislar el campo de batalla significa el lugar donde yo voy a implementar esa lucha. ¿Qué significa? Aislar el campo es tenerlo con un total manejo, es decir, que yo tenga el total manejo de los animales. Eso significa los alambrados perimetrales, 4 rutas que involucren 4 o 5 campos, es decir, pero donde yo voy a trabajar tiene que estar aislado. Todo animal que ingrese al establecimiento debe ser controlado por la gente, o el veterinario o el productor que está a cargo de esa limpieza. Eso es fundamental para tener éxito en la erradicación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una enfermedad, la enfermedad del campo, porque en realidad es una parasitosis externa del bovino, pero el que está enfermo es el campo. Si yo le hago un tratamiento y saco las garrapatas del animal, limpio el animal, pero el campo sigue enfermo. Entonces, si yo lo voy a mirar desde su punto de vista, el campo es el que está enfermo y al animal me lo utiliza para perpetuarse en ese campo. Entonces yo tengo que mirar como el campo enfermo y enfocar desde ese punto de vista. Punto 3, tengo que conocer al enemigo. Ustedes saben perfectamente que los expertos en el tema de guerra lo primero que hacen es estudiar el campo de batalla y el enemigo para ver en qué parte le pueden pegar que esté más debilitado o para tratar de aniquilarlo de la mejor forma. Yo creo que conocemos perfectamente en este caso el tema de la garrapata, ya lo estaba explicando Julio en su exposición, hemos dado un montón de charlas y lo conocemos ampliamente, es decir, no me voy a entretener mucho en el detalle. Ustedes ya saben que es un parásito que hace una etapa de vida parasitaria, que es el que está sobre el animal, y la etapa de vida libre. Nos interesan en realidad las dos, nos interesa porque tiene una media de 21 días, o 22, 23, como decía, pero desde que sube no se baja más del animal hasta que está lista para caer al suelo a poner huevo, o sea que permanece sobre el animal y es el momento que nosotros tenemos que aprovechar para hacer nuestro ataque con la artillería que vamos a ver más adelante. Más o menos en la mitad del ciclo, a los 12, 13, 14 días, recién se diferencian entre macho y hembra, hay diferenciación sexual. Así que eso nos permite a nosotros saber que cuando empiezan a subir las garrapatas los animales, hasta los 12, 13 días no tenemos diferenciación sexual, no puede haber cópula y entonces no tendríamos, en teoría si subirían todas al mismo momento, hasta los 12 días no tendríamos hembras. En realidad no hasta los 12 días, pero estamos seguros que al no haber diferenciación sexual es un periodo que nos permite tener como consideración para planificar los tratamientos. Y la etapa de vida libre, en la que acá no tenemos mucha injerencia nosotros, pero sí tiene mucha injerencia la situación climática, que juega un papel preponderante y hace variar este ciclo en un periodo corto, relativamente corto, desde que pone los huevos hasta que nacen las larvitas, que están en condiciones de subir al animal. Y este es muy variable dependiendo de la temperatura, dependiendo de la humedad. También una cosa a tener en cuenta, que esta larvita, una vez que nace con reservas para mantenerse en el campo un cierto tiempo. Es decir, si no tendría reservas, nacería hoy, a lo mejor mañana o pasado ya muere. No, nace con reservas y se mantiene en el campo por un tiempo bastante prudencial y también está muy condicionada por las condiciones climáticas. Normalmente se considera que tiene reserva como para vivir hasta 6 meses sin alimentarse, es decir, esperando el paso de un animal. Cosa que en la realidad muy pocas veces se da porque muchas veces las condiciones climáticas juegan un papel fundamental y matan muchas larvas, es decir, se acorta un poco la vida, sobre todo en los momentos de mayor cantidad de larvas. Así que eso también es un tema que debemos tener en cuenta. Si nosotros tuviéramos clima parejo y constante, haría una curva que se repetiría ciertamente de la mayor cantidad de presencia de larvas en los animales en otoño, después cae drásticamente por una cuestión de que se alarga el periodo, se posterga por las condiciones climáticas desfavorables y hace esta curva sistemáticamente. Esto nos va a servir para cuando nosotros queremos planificar, cuando empezamos. En realidad después si analizamos, yo les puedo decir que podemos empezar en cualquier momento. Podemos empezar aquí cuando hay mayor cantidad,
aquí cuando hay mayor cantidad en el campo, es decir, pero eso también nos va a indicar con qué empezamos, y ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. No relativizar las pérdidas. ¿Por qué no relativizar las pérdidas? Porque nosotros, ¿qué pérdida le tiramos a la garrapata? La pérdida de la tristeza, o por lo menos el grueso de la pérdida de la garrapata es el tema de la tristeza. Las otras pérdidas pasan desapercibidas. Así esquemáticamente, si nosotros vemos, es el famoso ejemplo del témpano, en el que vemos una partecita arriba, pero la mayor capa de hielo o el bloque de hielo está debajo del agua, que es lo que nos vemos. Entonces nosotros vemos el complejo de la tristeza como única acción drástica de la garrapata. ¿Por qué? Porque se nos mueren los animales. Cuando empieza la mortandad animal, empieza la preocupación nuestra. El problema de la tristeza, corremos al veterinario, tratar de solucionar el problema. Hoy vieron que la cantidad de hacienda que muere, el 50% muere sin tratamiento, el otro 50% está un año hasta que se recupera, es decir, toda la problemática. Pero todo esto, que lo explicó muy bien Julio, hoy nosotros no los vemos, o no lo tenemos en cuenta. Y ese es el convencimiento que tenemos que hacer. Cuando nosotros analizamos y aceptamos todo esto, realmente no nos queda duda de qué tenemos que hacer con la garrapata. Conocer el armamento. Si yo voy a luchar contra algo, tengo que saber qué tengo para luchar contra algo. Es decir, necesito conocer las municiones y con qué voy a tirar las municiones esas. Necesito conocer los principios activos y los métodos, o con qué voy a aplicar ese principio activo. Hoy por hoy, todavía, hagamos voto porque siga un tiempo más, tenemos un arsenal de principios activos. No sé cómo andarán cada uno porque no tenemos una estadística, no tenemos un mapeo de la sensibilidad, hoy ya lo explicaba, de cuál anda en tal lugar y cuál no anda en tal lugar, pero sí tenemos la posibilidad de contar con un montón de principios activos que nos dan la posibilidad de intercalar entre ellos, no solo para no seguir utilizando el mismo producto por un montón de tiempo, sino para cambiarle la droga, cambiarle el tipo de munición, evitar la resistencia y poder tener el resultado más rápido, el resultado esperado. Así pasamos de los fosforados, amitraz, piretroides, fipronil, o sea, las lactonas, fluazurón, fipronil, las lactonas. Tenemos un arsenal. Pero es interesante que analicemos ese arsenal. Y aquí está la intervención del profesional veterinario privado. ¿Por qué? Porque tenemos distintos métodos de aplicación. Cada una de ellas se aplica de una manera diferente o similar, pero hay 3 maneras de aplicación. Cada una actúa diferente por contacto, si es sistémico. Y aquí está lo interesante, es decir, el poder residual o poder de cobertura, le llamo yo, que nos brinda cada uno de ese principio activo. ¿Qué significa esto? El poder de cobertura nos está indicando con qué frecuencia deberíamos usar cada uno de los principios activos para obtener el máximo de eficacia de ese principio activo y no permitir que se vuelva a sembrar. Es decir, si nosotros hacemos un baño hoy y bañamos a los 30 días, en esos 5 días seguramente ya le dimos lugar a que caigan varias garrapatas de vuelta al campo a poner huevo y así reiniciamos el ciclo. Entonces no aproveché absolutamente nada de ese baño más que la limpieza del animal. No me sirvió para limpiar el campo o con el objetivo de limpiar el campo, o me sirvió a medias. Eso es lo que yo tengo que evitar. Entonces tenemos que analizar el poder residual o el periodo de cobertura que nos brinda cada uno, pero también tenemos que analizar el periodo de restricción que tiene cada droga. Hemos conseguido que a través de diferentes métodos de aplicación y a través de uso de distintos principios activos, aportar más eficacia o solucionar un problema de resistencia y tener un periodo de cobertura más largo. Pero también tenemos un periodo de restricción más largo en muchos. Y no está tampoco relacionado el periodo de restricción con el periodo de cobertura. Es decir, no significa que si un producto a mí me da un periodo de cobertura de 40 días, el periodo de restricción de ese principio activo es 40 días, porque por ahí va mucho más, por ahí va a 3-4 meses. Y hoy tenemos que tener muy en cuenta eso, porque hoy lo explicaba, los mercados que demandan nuestras carnes
son cada vez más exigentes, es decir, están buscando los vestigios de ese principio activo. Entonces yo tengo que analizar con qué voy a tratar y en qué momento, teniendo en cuenta qué destino le voy a dar a ese animal. Si va a quedar en el campo por 2 años no tengo problema, pero si es un animal que va a hacer salir a la venta, al consumo para exportación, tengo que tener muy en cuenta cuál es el periodo de restricción. Yo puse medias de productos para no poner de cada uno, pero es interesante analizar este cuadro. Estos son los principios activos que tenemos, las municiones que tenemos, que tienen sus cosas favorables y sus cosas desfavorables. Y eso tenemos que tener muy en cuenta en el momento que vamos a utilizarlo. Ese periodo de cobertura que yo le decía hoy está calculado en base no a lo que quiere ponerle cada laboratorio, está calculado en base a trabajos que se hacen en el momento de la aprobación del garrapaticida. Cuando se aprueba un garrapaticida en bañadero de inmersión, el poder residual se determina directamente a campo, es decir, se baña el animal y se lo larga al campo hasta que se empiezan a encontrar elementos. Y ahí se determina el periodo residual que tiene ese baño. Es la capacidad que tiene de seguir matando lo que sube después de hecho el tratamiento. Para los productos inyectables o purón, que tienen una aprobación diferente a los garrapaticidas de campo, porque no son de contacto, necesitan un tratamiento, necesitan una prueba oficial de eficacia que se mide sobre el corte del ciclo evolutivo. Necesitan tener una eficacia arriba del 95% para que sean aprobados como garrapaticidas. Ahí se hace la aplicación del producto y se empiezan a sembrar larvas artificialmente sobre el animal. Cuando se desprende la primer teleogina, la primer garrapata grande que va a poner huevo, se descuenta los 21 días promedio que se está establecido para que es el tiempo que tardó esa garrapata en criarse, y ahí le dan el poder residual, es decir, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. Y a eso nosotros podemos sumarle, para nuestro uso, para nuestra planificación de tratamiento, podemos sumarle los 12 días que yo le decía hoy, para que nos permite tomarnos como hándicap esos 12 días en que no tenemos diferenciación sexual de las garrapatas que suben a los animales. Es la mitad del ciclo sería. Los métodos de aplicación, conocidos por todos ustedes, tenemos 3, los bañaderos de inmersión, los inyectables y los de derrame dorsal, o por el lomo o purón, como quieran. Este es el tradicional, más antiguo y más conocido por ustedes, o por la mayoría de los ganaderos, que viene de la época de que se empezó con la ganadería. Los hay de todos tamaños, de 8.000 litros de capacidad hasta 12.000, es decir, esto que está acá es absolutamente un ejemplo. Lo que sí yo veo y compruebo cada vez que voy a un establecimiento es que la mayoría de las veces no se lo toma como método de tratamiento. Es decir, no se lo pone en el pedestal como método de tratamiento. Es como que tenemos un costumbrismo de largar los animales al baño. Al no tener la concientización de que es un método de tratamiento que estamos aplicando, no ponemos la atención que corresponde en ese bañadero. Y esa es la gravedad, porque nosotros acá, cuando cargamos el baño, metemos un volumen de agua y metemos una cantidad X de productos garrapaticidas que corresponde a ese volumen de agua. Cuando bañamos la primera vez, todo bien, recién lo preparamos, está limpito, está todo. Pero cuando bañamos la 7ª o 8ª vez, ese baño tiene tantas cosas adentro, mugre, de bosta, pelo, tierra, de todo, que tiene mucha influencia en la estabilidad del principio activo que estamos usando. Entonces, si no lo tratamos como método de tratamiento y no planificamos trabajar sobre el baño como método de tratamiento, al poco tiempo nos encontramos con que la concentración del principio activo está menos de la mitad o menos de la mitad, o sea, encontramos variable concentración del principio activo. Entonces vamos y hacemos un análisis del baño y volvemos a ponerlo en condiciones, hay que agregarle 10, 12 litros, 15, lo que sea. Pero si, vuelvo a reiterar, si no nos convencemos que tenemos que tratarlo como método de tratamiento, al poquito tiempo estamos en la misma situación. Porque las impurezas juegan un papel fundamental en la permanencia del principio activo en el bañadero.
ya no es el baño recién cargado, sino es el baño con toda esa mugre que tiene adentro. Y hay una tendencia de absorción, las drogas, los principios activos se adhieren, se pegan a la partícula de barro, de bosta, de tierra que saca el animal. Entonces, a mayor concentración del bañadero, mayor arrastre tengo. Es como si tendríamos un tambor de 200 litros, que sería la partícula de barro, y las pocillitos de café, que serían las partículas de principio activo. Imagínense cuánto se prenden. No es lo mismo que me lleve 10 tacitas de té o de café chiquitita, que me lleven un tambor con miles de esas partículas. Por lo tanto, necesitamos, para manejar ese bañadero como método de tratamiento, necesitamos accesorios que todo el mundo lo conoce y sabe cuáles son, pero muy pocas veces tienen el uso adecuado, que es la pileta de cubicación, para saber cuántos litros estamos agregando, no solo cuando cargamos el bañadero, sino también durante el tratamiento, ahora vamos a ver más adelante, la regla medidora, obviamente, para saber cuántos litros nos falta o no, el mezclador, el removedor, la horquilla, y por última instancia yo le diría que un techo, si tienen, es preferible. No tiene, a mi criterio y a mi experiencia, no tiene una excesiva incidencia al techo en la acción del garrapata, si nosotros lo manejamos como debe ser manejado. ¿Por qué el removedor? Porque cuando nosotros recién cargamos el bañadero, está todo mezcladito, el agua con el principio activo. Pero una vez que lo dejamos 20 días, un mes, o 2 meses, o 3, depende de la secuencia de tratamiento, por ahí lo usamos combinado con otros productos y no lo usamos por 2 o 3 meses. Sobre todo con las amidinas que llevan el estabilizante, que ustedes todos conocen, el estabilizante que hay que agregarle, aunque no sea la amidina, pasa exactamente lo mismo en el bañadero. Toda esa deposición de mugre que se va acumulando, se acumula acá abajo. Y eso se compacta y no es fácil de disolver si no contamos con las herramientas adecuadas, es decir, un removedor que realmente cumpla la función. Si ustedes alguna vez estuvieron limpiando un baño o vieron cuando se limpiaba un baño, van a ver que realmente empieza la mugre cada vez menos de acá y atrás, inclusive se acumula una barbaridad de tierra que a veces hay que usar una pala de punta para poder sacar eso. Entonces, esto tiene mucha importancia porque acá en ese depósito de sedimento hay mucha droga acumulada. Y si nosotros no la removemos, los primeros animales van a pasar y no van a llevar el tratamiento adecuado. Y por más que los vuelvamos a pasar, no alcanzan a remover. Cuando el baño tiene una altura de nado adecuada, no alcanzan a remover ese sedimento. O sea que necesitamos de la ayuda de ese removedor. He visto un montón de bañaderos, el balde, con una soga, con un alambre, no sirve para eso, porque no hay forma de que se remueva la parte de abajo. Tiene que ser sí o sí algo fijo, duro, como esto acá, puede ser de madera, de hierro, de lo que usted quiera. La horquilla es necesaria porque, sobre todo en baños cortos, como ustedes ven que es un baño corto, en Santa Fe tenemos muchísimos baños cortos. La mayoría que hizo baño, por una cuestión de costo, empezaron a cortar, a achicar la capacidad. Al achicar la capacidad no achican el ancho, sino el largo. Entonces el animal salta, cae en la mitad y en dos tramos ya está afuera, no es como los baños antiguos. Y los productos de baño necesitan tiempo de contacto, necesitan de 12 a 15 segundos de tiempo de contacto para ejercer su acción. Si a eso le sumamos que no tenemos la horquilla y el animal no alcanza a mojarse bien o no zambulle, no estamos cumpliendo la función que tenemos que cumplir con el bañadero. Fíjense, le pongo como ejemplo, esta es una foto de un animal que no está excesivamente parasitado en una oreja. Yo en algunos ensayos de eficacia a campo, donde se hace sobreconteo de garrapatas, he llegado a contar hasta 1000 garrapatas en una oreja. 1000. Imagínense ustedes las que ven acá y multipliquen, o recuerden la transparencia que presentó Julio hoy de la secuencia que podía hacerse con una garrapata. Si alguna de estas no se mojó, y ojalá no se haya mojado, porque así evitó tener un contacto ínfimo con el producto. Si se mojó y se mojó con poco principio activo, es peor todavía.
porque estoy empezando a presionar con algo subletal, estoy acelerando la aparición de resistencia. El mantenimiento que debe tener el bañadero. Obviamente controlar los volúmenes, el inicial y el final. La reposición pre-balneación siempre tiene que estar a una altura de nado. El animal tiene que nadar en el baño para que le permita zambullir. El removido que hablábamos hoy. La limpieza de la manga. Es necesario hacer limpieza de la manga. Cada 2 torinadas, cada 3, cada uno va a ver, depende del momento que están bañando. Pero una pala y empezar a sacar esa mugre, eso ayuda mucho a ensuciar en el baño. La reposición durante la balneación. Sí o sí tenemos que reponer durante la balneación, sobre todo cuando bañamos muchos animales. ¿Por qué? Porque si dejamos concentrar el bañadero que baje mucho, se empieza a concentrar la materia de suciedad y nos arrastra mucho más principio activo. Si nosotros estamos reponiendo en la medida que vamos bañando, estamos liberando principio activo, no solo damos lugar al producto que vamos a poner para compensar esa agua que estamos agregando, sino estamos limpiando las impurezas o la droga, los principios activos de las impurezas que están pegadas. Y me dicen una vez, sí, pero ¿cuánto tardamos? Y yo le diría que hay que ser eficiente y la necesidad es la madre de los inventos. Si ustedes tienen una pileta de cubicación de 1000 litros con una salida de 2 pulgadas, no precisan parar y medir si bajó 1000 litros para reponer. Ustedes saben que el cálculo está hecho que un animal le arrastra 2,5 litros, 3 litros por cabeza. Más o menos es el cálculo. Entonces bañan 300, 350 cabezas, ya tienen la pileta llena de agua, le abren, le echan los 1000 litros, le echan el producto y siguen bañando, remueven y siguen bañando. Ni siquiera precisan medir. Y están cumpliendo la función del mantenimiento del principio activo en el bañadero. Después sí medimos al final para ver cuánto quedó, pero interbalneación no se precisa medir. Necesitamos la pileta de cubicación para hacer ese trabajo. Casi todos recomiendan una reposición de cada 1000 litros. No es un capricho de los laboratorios ni para que ustedes usen más productos, es para tener un control en que ese principio activo no se vaya tan rápido. Yo diría que depende del tamaño del bañadero. Mínimo sería 1000 litros. En algún bañadero de 20.000 litros, por ahí pueden dejar bajar hasta 2.000 litros, no habría problema, sería más o menos un 10%. Y le digo que si manejan el bañadero así, ni siquiera precisan hacer análisis de baño, porque seguramente no van a tener, si es un producto de un laboratorio de confianza que le brinda todos los estudios hechos pre-lanzamiento al mercado y todas esas cosas, y ustedes tienen seguridad de eso, ni siquiera necesitan hacer un análisis del bañadero. Que no significa que no lo pueden hacer para tener un control, pero manejando de esta forma no tendrían inconveniente. La aplicación de inyectable no tiene mucho secreto, el producto viene listo para usar, o todos los inyectables vienen listos para usar, que muchas veces no ponen la dosis correcta, y acá necesitamos trabajar bien. Entonces, gente, no hay secreto, agua y jabón o detergente, limpieza, enjuague, y dale adelante con los inyectables. La aplicación Purón también, el producto viene listo para usar, no precisan hacer mezclas como hacen en el bañadero, vienen los frascos ya con dosificador, cuando son muchos animales se puede usar un dosificador automático, pero esos son los métodos que nos permiten utilizar toda la artillería que estábamos viendo anteriormente. Punto 5, fijar metas. Yo no puedo estar trabajando con tiempo indeterminado en la lucha contra la garrapata. No tiene sentido. Si yo aislé el campo, si yo analicé los principios activos, si analicé los métodos que tenemos para aplicar esos principios activos, ¿por qué tengo que estar tanto tiempo trabajando? Yo tengo que fijar metas, tengo que decir, yo me decidí a erradicar la garrapata, la erradico en un año. Y la erradican en un año. Si pasa más de un año, es porque algo hicimos mal. Porque si planificamos los tratamientos, por más que venga la acción climática, que por ahí nos retrasa una semana, que nos varía el día de tratamiento, pero si vamos más allá de un año es porque algo no estamos haciendo bien. O tenemos resistencia a algún principio activo, que es una cosa que nosotros tenemos que ir controlando. Mi propuesta es utilizar los diferentes principios activos para acelerar la garrapata. Si nosotros consideramos que la garrapata con condiciones favorables
puede vivir máximo en el campo 6 meses, si nosotros hacemos los tratamientos como corresponde, y esa garrapata no subió en un animal en 6 meses, tiene que morirse. Sobre todo si es en época donde las condiciones climáticas son totalmente desfavorables y en realidad no dura 6 meses y no dura 3, 4 meses. Entonces yo con 6, 8 meses tengo que empezar a encontrar el campo prácticamente limpio, y es lo que me ocurre, lo que yo veo en los trabajos que hacemos para la aprobación de garrapaticidas como limpieza de campo. Por supuesto, eso me lleva a una planificación y programar. Es decir, yo el día que decido voy a empezar la lucha, me voy a hacer un cuadrito y voy a anotar el día que empiezo, qué producto voy a usar, qué periodo de cobertura y cuándo lo tengo que usar. Con fecha. Lo que no hacemos en ganadería, lo que no hacemos los productores ganaderos. No llevamos papeles, tenemos que llevar papeles. Me pasó varias veces que yo le digo al productor: che, tenemos que hacer el tratamiento. Sí, bañamos la semana pasada. No bañamos la semana pasada. Bañamos hace 17 días. O sea, dentro de 3, 4 días tenemos que hacer el tratamiento. Y hagan la prueba, a ver cómo se nos pasa tan rápido el tiempo y no nos damos cuenta. Si no planificamos y nos decimos tal día tenemos que hacerlo, vamos a tener en cuenta el tamaño y el diseño estructural del campo. También tenemos esa posibilidad. No es lo mismo erradicar un campo de 300 hectáreas que un campo de 3.000 hectáreas. La planificación y el diseño de trabajo va a ser diferente. Porque yo tengo que sentar con el productor y decir 300 hectáreas, ¿cuántas cabezas tenés? 200 cabezas. Me las juntan un día, en un rato. O sea, yo planifico tal cosa. El campo de 2.500 hectáreas o 3.000 hectáreas, ¿cuántas cabezas tenés? 2.000 cabezas. Bien, ¿cuántos bañaderos? Uno solo. Bien. ¿En cuántos días juntamos la hacienda? En tantos días. Bueno, perfecto. ¿Qué potreros somos? Es decir, tengo que sentarme y analizar, y eso es lo que tiene que hacer el productor con el profesional veterinario. Entonces, de acuerdo a la posibilidad de juntar uno u otro potrero, nosotros determinamos por potrero. Si podemos hacer todo en un mismo día, mejor. Pero eso no impide que podamos dividir y hacer hoy una cosa, mañana otra, o dentro de una semana otra dentro del mismo campo. Pero sí tenemos que tener todo planeado. Porque si no, nos vamos a dedicar a trabajar con la garrapata como vinieron haciendo todo este último tiempo, que era cada 21 días, cada 21 días, cada 21 días, y no le queda tiempo para hacer otras cosas. La idea es que ustedes optimicen el tiempo. Bueno, la metodología de tratamiento, eso si uso baño, si uso inyectable, eso vamos más adelante, y el manejo de las categorías. Por ahí digo, bueno, yo tengo las vacas preñadas que no las quiero largar por el baño, entonces para ese lote de vaca voy a usar un purón, voy a usar un inyectable, voy a usar los novillitos y las vaquillitas porque me sale más barato el tratamiento de un producto que en costo-beneficio nos parece caro, pero el costo-beneficio es más redituable. Entonces yo meto un producto que me cuesta más, pero que me tiene mayor eficacia, voy a tratar los animalitos chicos y voy a tratar de llenar el potrero que más garrapata tiene. Ustedes saben que en los campos el nivel de garrapata, en la mayoría de los campos no es similar en todo el campo. Hay potreros, como dicen los peones, más garrapatientos. Entonces tenemos que enfocar en esos casos, tenemos que enfocar la programación. Esta es una planificación que en realidad no era planificación, era la decisión de cuando se hizo la lucha, cuando se empezó la lucha, que en ese momento había solamente bañaderos de inmersión. Entonces era cada 21 días, 0, 21, 42, es decir, producto el que ustedes quieran, el periodo de cobertura 21 días, la aplicación inmersión, y bueno, se seguía cada 21 días o cuando se podía. Eso llevó en algunos campos un año, en otros 5, en otros 4, en otros 20, en otros no le erradicaron nunca. Eso lleva a un desgaste, a un cansancio. Cuando yo veo que no tengo éxito en algo, no tengo un resultado positivo, me desgasto y empiezo a bajar los brazos. Máxime, si es una enfermedad cultural, como decía hoy, que yo la considero cultural porque es como que nosotros no tenemos la culpa, siempre la tiene otro. La tiene el vecino, la tiene Senasa, la tiene quien sea. La garrapata es nuestra. Es de los productores. Pero fíjense, en la transparencia anterior nosotros usando el baño cada 21 días teníamos 18 tratamientos en el año. ¿Va? Vamos a los 6 meses, teníamos 10 tratamientos. 10 tratamientos si lo podíamos hacer en el periodo de cobertura exacto. Fíjense cuánto cubro yo con 5 baños,
sin periodo de cobertura, porque los baños yo considero que no le puedo dar poder residual. El baño, que es un método de contacto y que queda sobre la piel del animal, la residualidad del producto, yo personalmente no le otorgo poder residual. Es decir, no le doy chance al producto, no tomo esa chance que me puede seguir matando 2, 3 días, 4, porque no sé cuánto me puede seguir matando. La verdad, no sé, hoy no sé. Algunos garrapaticidas dicen 4 días, otros dicen 7. Yo, personalmente, digo, no sé. Entonces no le doy ninguna chance. El baño, sí o sí, le pongo 22 días, porque obviamente el baño hoy, mañana seguro que no le va a subir una garrapata. Con 5 baños, 22 días, yo cubro 110 días. Con 2 purón, dando un promedio de 40 días o un poder de cobertura de 40 días. Los hay de más, los hay de menos. Yo tengo 80 días. 2 inyectables con 35 días, también hay de más pedido de cobertura, de menos pedido de cobertura. 70 días. Con este esquema, por ejemplo, con 9 tratamientos, yo estoy cubriendo 260 días. Si yo le digo que, o sea, dijimos hoy que vamos a tratar todos los animales que juntan las garrapatas del campo, y la que quedó en el campo, que no subió en esos 260 días, se murió, no tengo por qué no tener resultado positivo en nuestra lucha, en nuestro trabajo. Hacemos el ejemplo con productos de menor poder residual. 5 baños, 30 días, cubro 230 días. Es decir, yo con 180, 200 días ya considero que hice una cobertura suficiente como para que no me quede residualidad en el campo que está enfermo. ¿Entiende lo que se digo, no? Esto es ejemplo para abrir nuestra mente, nada más. Otro ejemplo, con 3 baños, aumento el inyectable. Incluso acá podemos usar más purón porque tenemos fipronil, tenemos fluazurón, es decir, podemos hacer una alternativa de diferentes drogas también. La idea es pegarle en el menor tiempo con la mayor variedad de drogas. Cosa de que si yo tengo una que me sirvió o me resistió, bueno, en este caso no está contemplado el bañado de inmersión porque sería para un campo que no tiene bañadero de inmersión. Es decir, hoy no tiene sentido que un campo que no tenga bañadero de inmersión tenga que llevar la hacienda, como se hacía antes, a otro bañadero con los principios activos y los métodos de tratamiento que tenemos. No tiene ningún sentido. Entonces, acá está considerado 3 purón de contacto, los piretroides, creo que quedan 2 en el mercado, que es Butoc y Vaiticol, creo, no sé si hay algún otro, creo que no queda ninguno. 2 purón sistémicos, es decir, que entran a la sangre y se distribuyen por sangre. Estoy cubriendo 80 días y 3 inyectables, también estoy cubriendo 240 y pico de días. Después podemos seguir para abajo con el tratamiento que ustedes quieran. Por supuesto, ahí tengo que hacer monitoreo e ir mirando, ir controlando si no me queda garrapata. Otro ejemplo, son todos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Esta es la tablita de la que yo le hablaba. Cuando ustedes deciden, me decido a erradicar la garrapata, indudablemente me tengo que sentar y hacer esta programación. También esto es un ejemplo. Ustedes pueden empezar con bañadero, pueden empezar con fluazurón, pueden empezar con fipronil, con lo que ustedes quieran. Pero la idea es, yo me siento, el día 0, ¿qué hago el día 0? Y estamos saliendo del invierno, si yo aplico un baño, tengo las vacas preñadas, voy a hacer una ivermectina que me cubre. En este caso yo le puse 40 días, puede ser más, puede ser menos, las hay de más, las hay de menos, pero un periodo de cobertura de 40 días entre el poder residual y los 12 días de hándicap en la que llegamos a la mitad del ciclo de la garrapata. Aquí tienen, el día que empecé, el poder de cobertura que me da ese principio activo y la aplicación. Y sí o sí tengo que anotar la fecha. Tengo que programar una fecha, es decir, ¿cuándo voy a empezar? La semana que viene. ¿Qué día? El 4 de junio. 4 de junio. Apliqué ivermectina. ¿Cuánto tiempo de cobertura tengo? 40 días. ¿Cuánto vamos a 40 días? 4 de junio, nos vamos a 4 de julio, 14 de agosto. 14 de julio, perdón. Acá pongo fecha de ejecución, sí, programada 4 de junio, fecha de ejecución 4 días. Fecha programada para la próxima, 14 de julio. Y lo pongo acá y lo pongo en un pizarrón y en donde sea. Yo me tengo que acordar que esa fecha tengo que hacer el tratamiento. Y no tengo que escapar de esa fecha. No tengo que escapar de esa fecha. Si hay condiciones climáticas desfavorables, todavía tengo un hándicap de una semanita más.
Y si hay condiciones desfavorables en el clima que me impidieron hacer ese tratamiento y se estiraron un poquito más, vuelvo a reprogramar. Perderé un tratamiento, o sea, no perderé un tratamiento, porque ese tratamiento me mermó un poco de carga. Vuelvo a reprogramar, pero sí o sí podemos hacer las combinaciones que quieran, calcular el periodo de cobertura y anotar las fechas, la que programamos, la que ejecutamos y la próxima. Porque tenemos que anotar y tenemos que recordar. Y así también como hoy, con el cálculo de los principios activos que íbamos a usar y las metodologías, podemos hacer diferentes combinaciones para un establecimiento sin baño de inmersión. Siempre haciendo, acá en este caso, una combinación de inyectables, fipronil, baño de inmersión, es decir, le estoy pegando con 4 principios activos, incluso podía hacerle con 5, porque podía poner doramectina también, tenemos doramectinas aprobadas para garrapaticida. Entonces, tengo un arsenal de productos. La idea es no pegar siempre con el mismo y aprovechar el periodo de cobertura que nos da cada uno. Actores y responsabilidades. Esto es muy importante. Por supuesto, el principal responsable y el principal actor es el propietario, porque es el que decide y se convence y decide. Y cuando decide es él el que tiene que tomar la posta. Pero también está el asesor profesional. Los veterinarios vamos a tener que empezar a involucrarnos, los veterinarios privados, estoy hablando. Vamos a tener que empezarnos a involucrar en el tema de garrapata. Porque nunca nos enseñaron el ciclo, nos enseñaron cómo tratarla. En la época mía era solo el baño de inmersión. No es porque sea viejo, sino porque pasó mucho tiempo nomás. Pero en esa época había baño de inmersión nomás. Pero nunca nos dijeron es una enfermedad tuya, el ganadero te va a ir a consultar. El ganadero me va a consultar sobre la garrapata cuando se empiezan a morir los animales de tristeza, ¿sí no? Toma la decisión y baña cuando quiere. Algunos bien, otros mal. Algunos tratan con una... No, acá va a tener que empezar a intervenir el profesional veterinario privado. Para sentarse, para decir, no, vos ahora no uses este producto porque vos dentro de 60 días tenés los novillos listos para mandar a exportación y no podés usar este producto, o por lo menos novillos. Vamos a usar el resto de la categoría con este producto que tiene 60 días y a los novillos le vamos a pegar un baño y si es necesario le pegamos 2 baños para no tener tanto poder residual. Todas esas cosas. Creo que, mi percepción es que en el futuro, si el Estado se vuelve a involucrar en el tema de la garrapata, va a ser por el tema de los residuos. No porque le interese que la Argentina esté limpia de garrapata. Pero si nosotros conseguimos nuevos mercados, esos mercados van a ser exigentes, nos van a controlar con qué carne, con qué producto le estamos mandando. Entonces, ahí puede ser que otra vez vuelva la importancia y el Estado vuelva a inyectar dinero, vuelva a inyectar estructura o algo así. Pero yo no esperaría eso. Yo ya le digo, la enfermedad es nuestra, de los productores. Tenemos que decirlo nosotros. Esto es fundamental, el personal de campo. El personal de campo tiene que ser partícipe de lo que vamos a hacer con la garrapata. Porque son ellos los que nos van a presionar para hacer las cosas bien, hay que hacerlo partícipe del éxito y también del fracaso. Yo lo digo por experiencia, porque cuando yo involucro al personal de campo en el tema, me dicen, doctor, ¿cuándo es que nos toca el tratamiento? Tienen el teléfono. Hoy con los teléfonos y las comunicaciones que tenemos, eso sí, yo tengo que decirle, ¿el teléfono lo pagas vos o quién lo paga? No, me lo paga el patrón. Ah, bueno, no hay problema, porque estamos limpiando el campo del patrón. Pero si me dice, no lo pago yo, le digo, bueno, yo te cargo 100 pesos de crédito para que vos me avises cada vez que hacemos un tratamiento. Hasta eso tengo que tomar la decisión, porque yo lo necesito, porque es el que sabe. Y el que si me quedó 2 vacas ya me dice, doctor, me quedó 2 vacas, no las pude traer porque están, tomás, andá a inyectarle. En la sala inyectable. O sea, tenemos que hacerlo partícipe. Ellos son la garantía de que las cosas se hagan bien. No tenemos que dejarlo de lado. Por lo menos uno, el más avispado, el encargado, no sé, cada uno decidirá con quién. Si es a todo, mejor. Pero involucrarlo, yo tiene que ser partícipe del éxito. Y premiarlos de alguna manera. Si ese éxito ustedes lo tuvieron en el corto tiempo que planificaron la garrapata. Porque todo el gasto que tienen que hacer en el futuro, si no se erradica la garrapata, va a ser mucho mayor que premiar a una persona que actuó de manera correcta para erradicar esa garrapata. Incluso hoy me olvidaba decirle, cuando ustedes planifican,
¿Con qué van a hacer la lucha? Hasta tienen la posibilidad de conseguir los productos a mejor precio. Usted se sienta con el veterinario y dice, bueno, yo voy a erradicar la garrapata. Tengo 2.000 animales. ¿Qué necesito? Necesito cargar baño de misón. Y necesito hacer 4 baños. ¿Cuántos productos necesito? Tanto. Voy a hacer tantos inyectables. Ivermectina, Dramectina. ¿Cuánto necesito? Tantos tratamientos, tanto. Es decir, usted hace un bloque de compra. Y aunque no lo compre en el momento, ustedes le garantizan a él que van a usar en ese tiempo. Entonces él también puede pelear o tratar de sacarle al laboratorio mejores precios. Hasta pueden reducir los costos de los productos. Punto 8. Derribar mitos o tabúes. Es una enfermedad que está cargada de mitos y tabúes. Todos saben y todos dicen y todos opinan y la mayoría de las veces sin fundamento serio. Y así encontramos opiniones como nunca se va a terminar la garrapata. ¿A qué se refieren? ¿A un campo o al país? Si ustedes me dicen al país, y no sé, el día que todos nos concienticemos de que podemos, de que tenemos las armas, de que ya no es impedimento, que no necesitamos únicamente el bañadero de inmersión, que podemos hacerlo, a lo mejor se limpia todo el país. Pero por lo menos mi campo, si yo lo quiero tener limpio, lo puedo tener limpio. O sea, yo termino la garrapata. No me sirve limpiar el campo si el vecino no lo hace. Hagan alambrado. Yo en mi campo tengo que permanentemente recorrer los animales. Pero no solo por la garrapata. Por el tema de que yo no quiero que me entre el toro Bradford a mi campo porque yo hago Aberdeenangus. O no quiero que me entre el Aberdeenangus porque yo hago Bradford. O yo estoy libre de brucelosis y él no está libre de brucelosis. O yo estoy libre de tuberculosis. Es decir, que ustedes manejen la sanidad de su propia hacienda es una condición sine qua non para hacer las cosas bien. No solo en el tema de garrapata. Es más conveniente convivir con la garrapata. Ustedes escucharon la exposición de Julio, van a escuchar la exposición ahora de Atilio. Es más conveniente, ¿por qué? Porque le inmuniza al animal para la tristeza. Es como para reírse a carcajadas. Hay innumerables trabajos hechos que convivir con la garrapata no tienen ninguna garantía de que los animales estén inmunizados. Para eso, utilicen las vacunas. Se han creado excelentes vacunas y con excelentes resultados. Siempre le digo, es más barato vivir sin garrapata y vacunar todos los años el rodeo con la vacuna que produce el INTA o con la vacuna que ustedes deseen, pero la vacuna del INTA anda espectacular. ¿Le sale más barato vacunar todo el rodeo? No, tampoco todo el rodeo, porque tienen que vacunar los que nacieron ese año. Que convivir con la garrapata, no tiene sentido. El agua me reinfesta el campo. Bien. La garrapata generalmente no vive donde hay agua. Y ustedes, los campos que tienen potrero de cañada, van a ver que es el que menos garrapata tiene, casi no vive. La garrapata no puede proliferar en un campo con agua. Y el agua no me la lleva, me la puede llevar circunstancialmente si arrastró un pastito con larvas pegadas. Pero aún así, el agua no se va tan rápido tampoco, queda estacionada, seguramente las posibilidades son mínimas. Se lo digo por experiencia, porque nuestro campo está al borde de un arroyo y todas las veces inunda un tercio del campo cada vez que llueve mucho. Y nosotros de 40 años que no tenemos garrapata. 2 veces nos apareció garrapata. Que ustedes radiquen la garrapata no significa que no pueda aparecer, pero hay una diferencia entre tener garrapata y que le aparezca garrapata. Una diferencia muy grande. Si a ustedes le aparece garrapata y miran para otro lado, después van a tener garrapata. La garrapata me puede aparecer. Yo busqué las 2 veces, el análisis que hice fue por entrada de animales de los vecinos, porque el arroyo había tumbado el alambrado, por esas cosas, diversas circunstancias. Y no tengo que remontarme a 2 meses atrás, sino a 6, 8 meses atrás, generalmente. Porque podemos decir, no, pero si yo hace 2 meses que arreglé el alambrado. Sí, pero el animal entró hace 5, 6 meses. Yo considero que no reinfesta el campo, si no nosotros nunca podríamos tener los campos limpios. Los animales vecinos, si duermen alambrado de por medio, me reinfestan. Hay muchos lugares donde se hacen rodeo alambrado de por medio, por lo menos allá en Santa Fe, no sé, casi se da eso. Los animales vecinos, es decir, hacen rodeo animales por medio. Si ustedes van a hacer rodeo, a ese lugar de rodeo donde duermen los animales, no crece un pasto, es bosta nada más. No puede proliferar nunca la garrapata ahí. La única manera que me puede reinfestar es si comiendo pasa la cabeza y me cae una garrapata. Conclusiones.
hay que tener decisión de solucionar el problema. Depende de ustedes, de nadie más. Asesorarse, interactuar, utilizar correctamente los productos, planificar, vuelvo a reiterar, planificar. No podemos hacer al tuntún. No tiren dinero, planifiquen y hagan las cosas como corresponden. Y una vigilancia permanente. Ustedes sacan la garrapata del campo, pero no las condiciones. Van a seguir teniendo las condiciones de temperatura, de humedad, van a seguir teniendo los animales, es decir, cualquier entrada de la garrapata, que por lo general viene de la valija del animal. No busquemos animales silvestres, que sí los puede haber, pero es muy raro, son posibilidades mínimas, por eso le digo, vigilancia permanente. La garrapata entra en la valija del animal vacuno. Con eso vamos a tener el éxito que yo considero que debemos buscar, no el resultado. Tenemos que buscar el éxito, es decir, permanecer con el campo limpio en el tiempo. Muchas gracias.